Allá por 1940, el mundo, tal como lo veíamos en las pantallas, era completamente en blanco y negro. La televisión apenas daba sus primeros pasos, proyectando imágenes en una escala de grises que se sentían permanentes. La gente se había acostumbrado a esa realidad monocromática, creyendo que así sería para siempre. Sin embargo, en México, un joven de tan solo 23 años tenía un sueño radicalmente diferente, un sueño lleno de colores vibrantes. Su nombre era Guillermo González Camarena, y desde niño, los aparatos electrónicos lo habían cautivado. Pasaba horas interminables en su pequeño taller, desarmando radios viejas, estudiando sus circuitos, fascinado por la forma en que la luz y las ondas viajaban por el aire. Observaba el mundo a su alrededor, la naturaleza, el arte, la vida misma, y se preguntaba por qué esa explosión de color no podía transmitirse a una pantalla. Estaba convencido de que la imagen televisiva podía y debía tener color. Cuando compartía su idea, casi nadie le prestaba atención. Los ingenieros más experimentados, los académicos, todos le decían lo mismo. «Es imposible, muchacho». Le recordaban su juventud, su falta de recursos, la complejidad del desafío. Pero Guillermo no era alguien que se rindiera ante el escepticismo. La duda de los demás solo alimentaba su determinación. En su humilde taller, rodeado de piezas recicladas y herramientas improvisadas, trabajaba sin descanso. Día y noche, probaba, fallaba y volvía a probar. Cada experimento era una lección, cada fracaso un paso más cerca de la solución. Él quería que el mundo entero pudiera ver a través de esa pequeña caja mágica la misma riqueza de colores que él veía con sus propios ojos. Mientras el planeta seguía su curso en tonos de gris, en un rincón de la Ciudad de México, una revolución estaba naciendo. Fue en 1940, con una creatividad asombrosa y recursos limitados, que Guillermo logró su primera gran hazaña. Creó el adaptador cromoscópico para aparatos de televisión. Suena complicado, ¿verdad? Pero la idea era genial en su simplicidad. Era un sistema secuencial de campos. Imaginen un disco con 3 filtros de colores en rojo, verde y azul, los colores primarios de la luz. Este disco giraba a gran velocidad frente a la cámara y de forma sincronizada. Otro disco idéntico giraba frente al televisor. Al alternar los colores tan rápidamente, el ojo humano los combinaba, creando una imagen a todo color. El 19 de agosto de 1940, Guillermo presentó su solicitud de patente en México. 2 años después, en 1942, obtuvo también la patente en Estados Unidos. Con solo 25 años, este joven inventor mexicano tenía en sus manos la llave para colorear el mundo. Pero una cosa es inventar algo, y otra muy distinta es que el mundo lo adopte. Las grandes cadenas de televisión de la época, como la CBS y la OCE en Estados Unidos, estaban desarrollando sus propios sistemas. La competencia era feroz. El sistema de Guillermo, aunque ingenioso, era mecánico. Los discos giratorios lo hacían incompatible con las televisiones en blanco y negro ya existentes. Era una barrera enorme. Las cadenas estadounidenses apostaron por sistemas electrónicos más complejos que prometían ser el futuro. Parecía que el sueño del joven mexicano se quedaría solo en eso, en un invento brillante pero impráctico. Pero Guillermo no había llegado tan lejos para rendirse. Si el mundo no venía a él llevaría su invención al mundo. Comenzó a hacer demostraciones públicas. Llevaba sus equipos a ferias, a exposiciones, a cualquier lugar donde pudiera mostrar la magia del color. La gente quedaba maravillada. Ver por primera vez una imagen de televisión que no fuera gris era una experiencia casi mística. Pero la industria seguía escéptica. Decían que su sistema era un callejón sin salida, una curiosidad tecnológica sin futuro comercial. Guillermo entendió que necesitaba demostrar la viabilidad de su invento a gran escala. Y para eso necesitaba su propia estación de televisión. Con una visión que iba más allá de la invención, en 1952, a los 35 años, lanzó al aire XHGC, Canal 5. A las siglas no eran casualidad ANHGC, por González Camarena. Desde su propia estación, comenzó a realizar las primeras transmisiones experimentales a color en México. Al principio, eran solo programas cortos, pruebas técnicas.
pero poco a poco empezó a producir contenido pensado específicamente para el color. Programas infantiles, eventos culturales, documentales. Quería que la gente viera no solo que el color era posible, sino que mejoraba la experiencia televisiva de una manera increíble. Canal 5 se convirtió en su laboratorio y en su vitrina al mundo. Mientras las grandes corporaciones seguían debatiendo estándares y tecnologías, Guillermo simplemente lo estaba haciendo. Y entonces llegó una oportunidad de oro. La NASA estaba preparando las misiones espaciales del programa Apolo. Necesitaban una forma de transmitir imágenes desde el espacio a la Tierra. Sus sistemas eran increíblemente avanzados, pero también voluminosos, pesados y consumían mucha energía, algo crítico en una nave espacial. Buscaban una solución más compacta y eficiente. Fue entonces cuando redescubrieron el sistema de Guillermo González Camarena. Su simplicidad, que antes había sido vista como una debilidad, ahora era su mayor fortaleza. El sistema secuencial de campos era más robusto, más pequeño y consumía menos energía que las alternativas electrónicas de la época. La NASA adaptó la tecnología del inventor mexicano. Y así fue como, gracias a la visión de aquel joven que soñaba con colores, el mundo entero pudo ver las primeras imágenes a color desde el espacio, incluyendo las históricas misiones a la Luna. El pequeño disco de colores que había nacido en un taller de México estaba ahora viajando por el cosmos. El éxito con la NASA le dio a Guillermo el reconocimiento internacional que tanto merecía. Su sistema, aunque finalmente fue superado por el estándar NTSC, que se adoptó masivamente, demostró ser una pieza clave en la historia de la tecnología. Abrió el camino, inspiró a otros y probó que lo imposible, a menudo, es solo una falta de imaginación. Pero la historia de Guillermo González Camarena no es solo la de un inventor. Fue también un pionero de la radiodifusión en México. Fundó Canal 5, que se convirtió en un referente de la televisión mexicana, conocido por su programación innovadora y familiar. No solo creó la tecnología, sino que también le dio un propósito, un contenido, un alma. Entendió que la televisión no era solo un aparato, sino un medio para educar, entretener y unir a la gente. Trágicamente, su vida fue corta. En 1965, con apenas 48 años, Guillermo González Camarena falleció en un accidente automovilístico mientras regresaba de supervisar un transmisor de televisión en Veracruz. México y el mundo perdieron a una de sus mentes más brillantes, pero su legado es inmenso y perdura hasta hoy. Cada vez que enciendes un televisor, una tableta o un teléfono y ves una imagen a color, estás viendo el fruto de un sueño que nació en la mente de un joven mexicano de 23 años. Un joven al que le dijeron que era imposible. Su historia nos enseña que la edad no es una barrera para la innovación, que los recursos limitados no pueden frenar una gran idea y que la perseverancia es la clave para convertir los sueños en realidad. Guillermo González Camarena no solo le puso color a la televisión, nos demostró que con ingenio y pasión, un solo individuo puede cambiar la forma en que el mundo entero se ve a sí mismo. Su historia es un recordatorio poderoso de que las ideas más revolucionarias a menudo provienen de los lugares más inesperados. Así que la próxima vez que te maravilles con los colores en tu pantalla, recuerda al joven soñador que se atrevió a pintar el mundo. A veces, lo único que necesitas es una idea brillante y una voluntad de hierro. Imagínense la escena. Guillermo no tenía un centavo a nada de dinero. Y si hablamos de apoyo, tampoco lo tenía, ni de inversionistas, ni de grandes empresas. Lo único que llenaba sus bolsillos y su mente eran ideas. Ideas revolucionarias. Y junto a ellas, una paciencia que parecía infinita, una paciencia a prueba de todo. En su propia casa, su familia lo miraba con una mezcla de cariño y escepticismo. ¿Qué era eso de querer cambiar la televisión? Sus amigos, por otro lado, simplemente no lo entendían. Para ellos, la televisión era una caja mágica que mostraba imágenes en blanco y negro, y ya era suficiente milagro. ¿Cambiarla? ¿Modificarla? ¿Para qué? Parecía una auténtica locura, una pérdida de tiempo y esfuerzo. Pero Guillermo era diferente. Él no veía el mundo en escala de grises. Cuando miraba esa pantalla parpadeante,
Él veía colores, imaginaba escenas llenas de vida, paisajes vibrantes, rostros con matices reales, soñaba con pantallas vivas, que pudieran mostrar el mundo tal y como era. Y en lo más profundo de su ser, tenía una fe inquebrantable. Creía que la ciencia, su amada ciencia, podía hacer ese sueño realidad. Así que, con más ingenio que recursos, comenzó su odisea. Hizo experimentos que hoy nos parecerían increíblemente simples. Jugaba con lentes de diferentes grosores, con filtros de celofán de colores, con haces de luz que proyectaba y descomponía. Su laboratorio era cualquier rincón donde pudiera trabajar, y sus herramientas eran las que encontraba o construía él mismo. Y como en toda gran historia de invención, el camino estuvo plagado de errores, un error tras otro, fracasos que se acumulaban día tras día, experimentos que no llevaban a ninguna parte. Cualquiera en su lugar habría tirado la toalla. Cualquiera habría dicho tenían razón, es una locura, pero Guillermo no era cualquiera. Cada fracaso no era una derrota, sino una lección. Cada experimento fallido le enseñaba qué camino no tomar. Nunca, ni por un segundo, pensó en rendirse. Su vida se convirtió en un ciclo de trabajo incansable. Dormía muy poco, apenas unas horas, pero su mente nunca descansaba. Pensaba constantemente en soluciones, en nuevos enfoques, en cómo superar el siguiente obstáculo. Se obsesionó, en el mejor sentido de la palabra, porque mientras el mundo dormía, el sueño de Guillermo seguía más vivo que nunca. En su mente, el color ya era una realidad. Solo tenía que encontrar la forma de traerlo al mundo real, de liberarlo de su imaginación y plasmarlo en esa pantalla en blanco y negro. Estaba convencido de que el color era posible y no iba a parar hasta demostrarlo. El corazón de su invento fue lo que él llamó el adaptador cromoscópico para aparatos de televisión. Suena complicado, ¿verdad? Pero la idea era genial por su simplicidad. No buscaba crear un televisor a color desde cero, lo que habría sido carísimo e imposible para él. En cambio, ideó un sistema que se podía adaptar a los televisores que ya existían. Era un disco giratorio, un disco con filtros de los 3 colores primarios, rojo, verde y azul. Este disco giraba a una velocidad altísima, perfectamente sincronizado con las imágenes que se transmitían. Al pasar la luz a través de estos filtros de colores, magia. El cerebro humano mezclaba las imágenes y percibía la escena a todo color. Era una solución mecánica, ingeniosa y, sobre todo, económica. Imaginen el momento exacto. Después de incontables noches en vela, de pruebas y más pruebas, de ajustar ese disco una y otra vez, por fin funcionó. En la pequeña pantalla de su laboratorio improvisado, una imagen en blanco y negro cobró vida. Los colores, tímidos al principio, luego más brillantes, inundaron la pantalla. Fue un momento de pura epifanía, un instante que cambiaría la historia de la comunicación para siempre. Guillermo no solo había validado su teoría, había abierto una puerta a un universo de posibilidades visuales que nadie había explorado antes. Lo que para otros era una obsesión sin sentido, se había materializado en una tecnología tangible y funcional. Con su prototipo bajo el brazo, un aparato que probablemente parecía sacado de una película de ciencia ficción de la época, Guillermo se lanzó a buscar apoyo. El 26 de agosto de 1939 es una fecha clave. Ese día, con apenas 22 años, solicitó la patente de su sistema Utricromático Sequencial Campus. Fue un acto de audacia y de fe en su creación, y el mundo finalmente empezó a prestar atención. La patente le fue concedida en Estados Unidos en 1942, un reconocimiento internacional a su genio. De repente, el joven que experimentaba con filtros de colores en su casa era reconocido como el inventor de la televisión a color. Pero la patente era solo el principio. Guillermo sabía que su invento no serviría de nada si se quedaba en un laboratorio. Tenía que llevarlo al mundo. En 1946, realizó la primera transmisión a color desde su laboratorio en la Ciudad de México. Las oficinas de la Liga Mexicana de Radioexperimentadores fueron el escenario de este hito histórico. La señal viajó, y por primera vez en la historia de México, una imagen a color surcó el aire. Fue un éxito rotundo. Demostró que su sistema
no solo funcionaba en un entorno controlado, sino que era viable para transmisiones reales. La noticia corrió como la pólvora. El joven soñador se había convertido en un pionero, en un visionario que había cumplido su promesa. El impacto de su creación fue monumental. La televisión, que ya era una ventana al mundo, de repente se convirtió en un espejo mucho más fiel de la realidad. Las noticias, los programas de entretenimiento, los eventos deportivos, todo adquirió una nueva dimensión. Los colores añadieron emoción, profundidad y realismo a la experiencia de ver televisión. Pero Guillermo no se detuvo ahí. Su mente inquieta siguió trabajando. Fundó su propia estación de televisión, el Canal 5 en México. Un canal que desde su concepción estuvo orientado a la cultura y a la educación, especialmente para los niños. Quería usar su tecnología para el bien, para educar y para inspirar. Trágicamente, la vida de Guillermo González Camarena se apagó demasiado pronto. En 1965, un accidente automovilístico nos lo arrebató. Tenía solo 48 años. Pero su legado, su sueño de un mundo a color, ya era imborrable. Hoy, cada vez que encendemos una pantalla, ya sea de un televisor, un celular o una computadora, y vemos la riqueza de colores que nos rodea, estamos siendo testigos del sueño cumplido de aquel joven mexicano que no tenía dinero, que no tenía apoyo, pero que tenía una idea y la paciencia para hacerla realidad. Su historia es un recordatorio poderoso de que las ideas pueden cambiar el mundo y que la perseverancia es el motor que las impulsa. Un día, en el corazón de su taller abarrotado, el joven inventor decidió hacer una nueva prueba. Sus manos, manchadas de grasa y marcadas por horas de trabajo incansable, se movieron con una precisión casi quirúrgica. Conectó los cables, ajustó las delicadas lentes de cristal y encendió el aparato. Sus ojos, fijos en la pequeña pantalla de fósforo, esperaban el familiar parpadeo en escala de grises al que ya estaba acostumbrado. Pero esa vez, algo mágico sucedió. Un destello fugaz, casi imperceptible, coloreó la imagen. No era un rojo vibrante ni un azul profundo, sino una mancha tenue, un susurro de color en un mundo monocromático. El corazón del joven se detuvo por un instante, y luego comenzó a latir con una fuerza arrolladora. Era real. Era un avance en la emoción, lo inundó por completo. Una risa nerviosa escapó de sus labios mientras se acercaba a la pantalla, casi temiendo que la ilusión se desvaneciera si parpadeaba. Allí estaba, un indicio de color, una promesa de que su loca idea no era solo un sueño. Sabía que estaba en el camino correcto, el camino para cambiar el mundo. Sin perder un segundo, comenzó a tomar notas febriles, documentando cada ajuste, cada variable. Volvió a revisar las conexiones, limpió las lentes con un paño suave y repitió la prueba. El color apareció de nuevo, un poco más definido. Esta vez, el mundo, al menos en esa pequeña pantalla, ya no era solo una sucesión de sombras grises. Su invento, su obsesión, comenzaba a cobrar vida. Nadie más fue testigo de ese momento histórico. Solo él, rodeado por el caos ordenado de su taller, un santuario de cables, tubos de vacío y herramientas esparcidas. El sol se ponía y salía, pero para él el tiempo se medía en pruebas exitosas y fracasos instructivos. Las horas de sueño se redujeron a meros interludios entre sesiones de trabajo. Su mente era un torbellino constante de ecuaciones, diagramas y nuevas ideas para mejorar el sistema. Quería colores más nítidos, más brillantes. Anhelaba una imagen estable que no parpadeara ni se desvaneciera en la estática. Su obsesión era total, pero no era una locura destructiva. Era la pasión pura de un creador a punto de dar a luz algo extraordinario. Cada intento, por pequeño que fuera, era un paso adelante. Cada error, cada cortocircuito o imagen distorsionada, no era una derrota, sino una lección invaluable. El proceso era frustrantemente lento, un paso adelante, y a veces, dos hacia atrás. Pero el avance, aunque gradual, era innegable. La confianza en su idea era su ancla. No era una fe
ciega, sino una convicción arraigada en los principios de la física y la óptica. Creía firmemente en la ciencia, en el método empírico y, sobre todo, en su propia capacidad para resolver lo imposible. Sabía que el color no era una fantasía, sino una propiedad de la luz que podía ser capturada, transmitida y reproducida. La televisión, esa caja mágica que ya había comenzado a conquistar los hogares, estaba a punto de experimentar una revolución, y él sería el catalizador. Mientras el mundo seguía viendo sus programas en blanco y negro, él ya vislumbraba un futuro lleno de matices vibrantes. Imaginaba los rostros de los actores con el color natural de su piel, los paisajes con el verde de la hierba y el azul del cielo. Esa visión lo impulsaba a seguir adelante, a superar el agotamiento y la soledad. El joven no se rindió, no podía permitírselo. Cada mañana, con renovada determinación, volvía a su banco de trabajo, listo para enfrentar un nuevo día de pruebas y desafíos. El taller, que al principio era un espacio amplio, se fue encogiendo a medida que se llenaba de componentes. Cajas de piezas electrónicas se apilaban en las esquinas, rollos de cable de diferentes grosores colgaban de las paredes como enredaderas metálicas, y una colección cada vez mayor de lentes y prismas cubría cada superficie disponible. Todo, desde el tornillo más pequeño hasta el tubo de rayos catódicos más complejo, tenía un propósito en su gran diseño. El caos aparente era, en realidad, un ecosistema de innovación, y en el centro de todo, el sueño seguía más vivo que nunca. El color, esa cualidad etérea que daba vida al mundo, estaba al alcance de su mano. Podía sentirlo. El futuro se estaba gestando en ese pequeño taller, un secreto guardado entre cuatro paredes. El mundo exterior continuaba su rutina, ajeno a la transformación que se avecinaba. Pero la ignorancia no duraría para siempre. Pronto, muy pronto, todos descubrirían lo que él ya sabían, que la realidad podía ser transmitida en todo su glorioso esplendor cromático. El joven inventor sonrió para sí mismo, mirando la pantalla donde un tenue matiz de verde parpadeaba con insistencia. El futuro no solo se acercaba, él lo estaba construyendo, y el mundo entero estaba a punto de verlo en Technicolor. Un joven estudiante de apenas 17 años se paró frente a un grupo de profesores y compañeros en el Instituto Politécnico Nacional. Se llamaba Guillermo González Camarena. Tenía una idea que muchos consideraron una locura, un sueño imposible sacado de una novela de ciencia ficción. Su propuesta era audaz y revolucionaria en transmitir imágenes a color. En un mundo que apenas se estaba acostumbrando a las sombras en blanco y negro, parpadeando en pequeñas pantallas, la idea de ver el mundo en su espectro completo a través de un aparato electrónico sonaba a fantasía. Cuando presentó su concepto del sistema tricromático de secuencia de campos, las reacciones fueron mixtas, pero mayormente escépticas. Se escucharon algunas risas ahogadas en el auditorio. Otros simplemente sacudieron la cabeza con una mezcla de lástima y condescendencia. ¿Cómo podría un joven, casi un niño, lograr algo que los grandes laboratorios y corporaciones del mundo ni siquiera estaban cerca de conseguir? La televisión en blanco y negro ya era un milagro de la tecnología, un lujo para unos pocos. Color era pedir demasiado pronto. Los comentarios eran desalentadores. Es una pérdida de tiempo, concéntrate en algo más práctico, la tecnología actual no lo permite. Pero Guillermo no se dejó intimidar por la duda ni por la burla. Tenía una convicción inquebrantable. Él no solo lo soñaba, él podía verlo. Veía en su mente los campos verdes, los cielos azules y los rostros llenos de vida transmitidos a través de las ondas de radio. Sabía que no era una fantasía, sino un problema de ingeniería esperando una solución. Esta negativa inicial, en lugar de apagar su espíritu, encendió un fuego aún más grande dentro de él. Se prometió a sí mismo que les demostraría que estaban equivocados, no por arrogancia, sino por una fe profunda en su visión y en el poder de la ciencia. Así comenzó su odisea. Con recursos limitados, trabajando a menudo con piezas de segunda mano y desechos que encontraba en mercados de pulgas, Guillermo transformó su pequeño laboratorio casero en un santuario de la innovación. Noches enteras se convirtieron en días mientras soldaba,
calculaba y experimentaba. Cada fracaso era una lección, cada cortocircuito un paso más cerca de la respuesta. La gente a su alrededor lo veía como un excéntrico, un soñador persiguiendo quimeras. Pero él estaba en una misión. No buscaba fama ni fortuna. Buscaba demostrar que lo imposible era, de hecho, posible. Finalmente, tras años de trabajo incansable y sacrificios personales, el momento de la verdad llegó. El 19 de agosto de 1940, con solo 23 años, Guillermo González Camarena logró lo que nadie creía posible. Obtuvo la patente de su sistema de televisión a color en México. 2 años más tarde, la obtuvo también en los Estados Unidos. Pero una patente no era suficiente. Necesitaba demostrarle al mundo que su invento no era solo un diagrama en un papel, sino una realidad funcional. Construyó su propia cámara de televisión a color, una maravilla de la ingeniería hecha a mano, y entonces realizó la primera transmisión a color de la historia desde su laboratorio en la Ciudad de México. Las primeras imágenes eran sencillas, quizás un objeto colorido, una fruta, una bandera, pero para quienes lo presenciaron, fue un momento mágico. El color, vibrante y real, saltaba de la pantalla. Era como pasar de ver una fotografía antigua a mirar por una ventana a un mundo lleno de vida. El blanco y negro de repente pareció plano, incompleto. Guillermo había abierto la puerta a una nueva dimensión de la comunicación visual. Su logro fue tan monumental que al principio el mundo apenas reaccionó. La noticia se difundió lentamente, como un rumor increíble. Un joven mexicano, trabajando por su cuenta, había inventado la televisión a color. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Las grandes corporaciones en Estados Unidos y Europa, que invertían millones en investigación, se mostraron escépticas. Pero la evidencia era irrefutable. El sistema de González Camarena funcionaba y era sorprendentemente simple y elegante. Utilizaba una secuencia de filtros de los colores primarios, rojo, verde y azul, para capturar y reproducir la imagen a color. Poco a poco, el mundo comenzó a prestar atención. Científicos e ingenieros de todo el planeta empezaron a estudiar sus patentes. La NASA, la Agencia Espacial Estadounidense, quedó particularmente impresionada. Vieron en el sistema de Guillermo la solución perfecta para un problema que enfrentaban: cómo transmitir imágenes claras y a color desde el espacio. Su sistema era robusto, ligero y consumía poca energía, ideal para las misiones espaciales. Fue así como la tecnología de este joven mexicano se utilizó en la misión Voyager 1 en 1979, para capturar y enviar a la Tierra las primeras imágenes a color de Júpiter. Las fotos espectaculares de la Gran Mancha Roja y las lunas jovianas que maravillaron al mundo fueron posibles gracias a la visión de aquel estudiante que alguna vez fue objeto de burlas. La televisión como la conocíamos estaba a punto de cambiar para siempre. La introducción del color no fue solo una mejora estética, fue una transformación fundamental en la forma en que experimentamos el mundo a través de las pantallas. Las noticias cobraron una nueva urgencia, los documentales de naturaleza se volvieron inmersivos, y el entretenimiento se hizo más vibrante y emocionante que nunca. Las películas, los programas y los deportes explotaron en una sinfonía de color que capturó la imaginación de millones de personas. Las pantallas, antes pequeñas cajas de luz y sombra, se convirtieron en ventanas a realidades lejanas, ahora más cercanas y palpables. La historia de la comunicación visual se reescribió ese día. Y lo más increíble es que, durante mucho tiempo, casi nadie fuera de los círculos científicos y de México conocía el nombre del hombre detrás de esta revolución. Guillermo González Camarena no era de los que buscaban los reflectores. Su satisfacción no provenía del reconocimiento público, sino del acto mismo de la creación, de resolver el rompecabezas, de ver su idea cobrar vida. Mientras el mundo comenzaba a maravillarse con la magia del color en sus televisores, él simplemente sonreía, no con arrogancia, sino con la tranquila satisfacción de quien ha alcanzado una meta imposible. Sabía que lo había logrado, había superado la duda, el escepticismo y las limitaciones materiales para darle color al mundo. Su historia no es solo la historia de un invento, es un poderoso recordatorio de que las ideas más grandes a menudo provienen de los lugares
más inesperados y de las mentes más audaces. Es una prueba de que, con pasión, perseverancia y una fe inquebrantable en nuestros sueños, un solo individuo puede cambiar la forma en que todos vemos el mundo. Guillermo continuó innovando durante toda su vida, fundando el Canal 5 en México y siempre impulsando la educación a través de la televisión. Su legado va más allá de los circuitos y las patentes. Es una inspiración para todos los jóvenes soñadores, inventores y creadores que se atreven a imaginar un futuro diferente. Nos enseña que no importa cuántas personas se rían o duden de ti. Si crees en tu idea, si trabajas incansablemente por ella, puedes, literalmente, traer un nuevo color a la vida. La próxima vez que enciendas tu televisor y veas una explosión de colores vibrantes, recuerda a ese joven de 17 años en México que se atrevió a soñar en Technicolor. Su visión y su tenacidad son la razón por la que nuestro mundo en pantalla es tan brillante y lleno de vida hoy. El tiempo avanzó, implacable, tejiendo una nueva era. La televisión, ese espejo de la sociedad, se transformó radicalmente. El color, que una vez fue un lujo, un destello fugaz en algunas pantallas, se democratizó, inundando cada rincón, cada hogar, cada mirada. Las familias, reunidas frente a esa caja luminosa, comenzaron a ver el mundo de una manera completamente diferente. Los paisajes cobraron vida. Las noticias se sintieron más cercanas. Las historias se volvieron más vibrantes. El blanco y negro, con su encanto nostálgico, dio paso a un espectro infinito de posibilidades. Pero, en medio de esta revolución visual, pocos, muy pocos, conocían el nombre detrás del milagro. Aún menos sabían la increíble historia que se ocultaba tras esa pantalla a color. La historia de un joven de apenas 23 años, un muchacho con ideas que parecían demasiado grandes, demasiado audaces para su tiempo, ideas que desafiaban lo establecido, que soñaban con un futuro que nadie más podía ver. Y lo más sorprendente es que partió sin nada, sin dinero en los bolsillos, sin el respaldo de grandes corporaciones o instituciones poderosas. No tenía más que su ingenio, su perseverancia y, sobre todo, sus sueños. Sueños tan grandes y tan vívidos que se convirtieron en su único capital, en su motor incansable. Con solo eso, se atrevió a desafiar al mundo y, contra todo pronóstico, logró cambiar el curso de la historia para siempre. Su nombre era Guillermo González Camarena, y al hacerlo, nos dejó una lección que resuena hasta nuestros días. Nos demostró con hechos, no con palabras, que la edad es solo un número, que no define el alcance de nuestra visión ni la magnitud de nuestro impacto. Nos enseñó que la pasión genuina es una fuerza transformadora, capaz de derribar cualquier barrera, de convertir lo imposible en una realidad tangible. Su historia es un canto a la curiosidad, un recordatorio de que la ciencia no nace de la perfección, sino del intento, del error, de la valentía de experimentar y de volver a empezar una y otra vez. El mundo, tal y como se veía a través de los televisores, dejó atrás la escala de grises. El color no solo llenó las pantallas, llenó de vida y de emoción los hogares de millones de personas en todo el planeta. Y pensar que todo comenzó aquí, con la visión indomable de un joven mexicano. La próxima vez que te maravilles con los colores vibrantes de tu serie favorita, que te emociones con un documental o que veas una transmisión en vivo desde el otro lado del mundo, recuerda esta historia. Recuerda que detrás de esa tecnología que hoy damos por sentada, hubo un sueño, una mente brillante y el corazón de un joven que se atrevió a colorear el mundo. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la historia. Si te ha inspirado tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el siguiente video.